entre la sociedad del texto de hoy y nuestra propia sociedad. Por ello, quiero que tengamos en mente quiénes somos tú y yo en el texto de hoy. Porque la forma en que van a actuar algunos creyentes en este texto va a ser de ejemplo para nosotros. Hay muchas similitudes y podemos aplicar estas actitudes que vemos de ellos a nuestra propia vida. Además, hay cuatro personajes clave. Está la criada israelita, está el rey Joram, está Eliseo y está Giezi, el siervo de Eliseo, que no nos va a dar tiempo a ver esta mañana. Me gustaría dividir este texto de hoy en 3 actos. Del versículo 1 al 5 vamos a ver el acto de testificar de nuestra fe. Del versículo 6 al 9 vamos a ver el acto de nuestra fe puesta a prueba. Y del versículo 10 al 16 vamos a ver el resultado de la fe. Testificar de nuestra fe puesta a prueba y el resultado de la fe. Dice el texto, el primer versículo, nos introduce a Naamán, que es general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Aquí se nos presenta a uno de los principales, a Naamán, y es curioso este atributo que se le da, que es valeroso en extremo. En la Biblia, a las únicas personas que se le da este atributo es a David, a Gedeón, a Jefté y a Jehú, personas israelitas de importancia. A la única persona que se le dice en la Biblia que es valeroso en extremo y que es extranjero es a Naamán. Tenemos que considerar la importancia que tenía Naamán para el estado de Siria y el reconocimiento, lo conocido que era para otros estados de alrededor. Era una persona de una magnitud enorme. Era un Hércules, pero era leproso. Tiene una necesidad. Esto lo cambia todo. Naamán sabe que necesita ser curado. En hebreo, la palabra utilizada en el texto para leproso, para la lepra, es zarasta. Y esta palabra hebrea abarca diversas enfermedades de la piel, no solamente la lepra que conocemos, en esta que se te caen los trozos de piel y acabas muriendo. Englobaba varias enfermedades, pero en cualquier caso, cualquier tipo de esta enfermedad se manifestaba en llagas llenas de sangre, en heridas, eran claramente visibles para los demás, era un estigma social. En la cultura antigua, la lepra además se consideraba una enfermedad espiritual, una especie de maldición que te habían mandado las deidades por algo que habías hecho mal. Tanto en Siria, el país de Naamán, como en los países de alrededor, Babilonia, por ejemplo, los sacerdotes, los hechiceros, los magos, utilizaban hierbas, ungüentos, realizaban rituales espirituales para sacar a los demonios, una especie de exorcismos, hacían toda clase de hechicería para conseguir restaurar la piel del enfermo. Suponemos que siendo Naamán lo importante que era y teniendo el dinero que tendría, ya había probado todo cuanto había podido. Y ninguna de estas cosas había sido satisfactoria para curarle. Pero algo ocurre en el verso 2. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. En la época de Joram era bastante frecuente este tipo de guerra de guerrillas, este tipo de movimientos militares de Siria hacia Israel. El rey de Siria era Ben-Hadad II. Tuvo bastantes conflictos con el pueblo de Israel y era frecuente este tipo de escabechinas. En una de estas escabechinas, el texto nos dice que capturan a una muchacha israelita y esta va a pasar a servir en casa de Naamán. En concreto, me parece muy curioso la palabra en hebreo que traduce muchacha. Muchacha en hebreo lo traduce como naará, que significa una joven pequeña. Una joven humilde, pequeña, sirviendo en la casa de un hombre grande, importante, como es Naamán. Esta muchacha, en el versículo 3, vemos que le dice a su señora, a la mujer de Naamán, si rogase mi señor al profeta, que está en Samaria,
Él lo sanaría de su lepra. Entre el verso 2 y 3 ocurre algo muy especial, y es que la muchacha desea que Naamán se cure. Entre el verso 2 y 3 ha ocurrido algo muy especial, lo leemos muy rápido, pero debió pasar bastante tiempo entre el verso 2 y 3. Pongámonos en la situación de la niña, ¿vale? Y aquí quiero que veamos la primera actitud de la que hablábamos. Todo creyente debe tener un deseo, una necesidad, debe brotar de él la necesidad de compartir su esperanza, su fe a los demás, sea cual sea la circunstancia o sea quien tengamos delante. Esta es la primera actitud que vamos a ver en los primeros versos. La oportunidad de testificar nuestra fe. En el caso de esta niña, de esta esclava, me gustaría que pensáramos en sus circunstancias. A esta niña la han raptado de su país, la acaban de raptar, la han secuestrado, la han separado de su familia, de sus amigos, han roto todos sus sueños, todos los sueños que pudiera tener en su tierra. Está en un mundo extraño, con personas extrañas, con otras religiones, otras deidades. Tiene además que servirles. Tiene que servirles, hacer lo que le pidan, en casa de extraños. Y me llama la atención porque sin lugar a dudas podemos decir que esta muchacha confía plenamente en que Dios la ha llevado ahí. Confía totalmente en que si está allí es porque Dios la ha llevado allí. Solo de esa forma, solo con esta fe radical en Dios, podemos explicar que la muchacha sea capaz de perdonar a su peor enemigo ahora mismo, Naamán, que la ha secuestrado, que la tiene secuestrada en su casa. Es capaz de perdonarle y no solo de eso, sino que desea su bien, desea que se cure, desea que vaya a Israel y Dios lo sane. Me imagino a la muchacha acordándose de las palabras de José a sus hermanos. En Génesis 50, versículo 19. No tengáis miedo, porque de verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. La muchacha tenía una confianza plena en que estaba allí por un motivo y tenía que procurar la salvación, llevar a Dios allí. Esto es revelador para nosotros, porque esto viene a decirnos que estemos donde estemos en el lugar que estemos, tengamos los compañeros de oficina, de clase que tengamos los vecinos que tengamos, los simpáticos y los que no son tan simpáticos, los que no dan los buenos días, incluso los jefes que tenemos, los responsables que tenemos, por muy autoritarios que sean, por muy soeces que puedan ser, si estamos ahí es porque Dios nos ha puesto ahí con un motivo. Y debemos tener eso presente cada día. La muchacha llega a casa de Naamán y tiene más razones que ninguno de nosotros para instalarse en la queja, para hacer de la queja su bandera. Y seguramente estaba muy triste, pero no deja que eso abarque su vida, sino que está allí atenta, sirviendo a sus señores, está atenta a qué pasa, está atenta a que Naamán está enfermo, tiene una necesidad. Y en cuanto hace confianza con la mujer de Naamán, le dice, mi señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta joven cree de veras que está allí por una razón. ¿Tú crees que estás donde tienes que estar? ¿Estás atento a tu entorno laboral, a las personas que tienes a tu alrededor? ¿Piensas en ellas? ¿Te fijas en qué necesidades tienen? ¿En qué problemas tienen? Como decíamos al principio, hay más personas que nunca con sed espiritual en nuestra sociedad. Personas que, buscando algo donde beber un poco de espiritualidad, acaban haciendo pues el tarot, o acaban haciendo astrología, o santería, o cualquier tipo de consulta y taromancia, cualquier cosa que te puedas imaginar, porque la realidad es que el cristianismo no se está mostrando, no está llegando a esas personas. Eso es responsabilidad nuestra. Estamos en medio de la sociedad también, ¿no? Tú, al igual que la muchacha, viendo la necesidad de muchos, ¿estás dispuesto a llevarles ante Dios? Con todo lo que ello conlleva, con el tiempo que conlleva, con la responsabilidad y el sacrificio que conlleva preocuparse por la vida de otros. ¿Estás dispuesto a hacerlo?
¿Cuántas veces nosotros hemos levantado muros en la misión de Dios donde no los había? ¿Cuántas veces hemos descartado que una persona vaya a conocer a Dios por su estatus social, por su condición económica, por su raza, por la clase de ideas políticas que tiene, por la clase de ideologías que tiene? ¿Cuántas veces hemos descartado a personas? Hemos dicho para nosotros, esta persona no va a conocer a Dios. Ya si acaso vendrá otro y le hablará de Dios, pero yo claramente no puedo hacer aquí nada. Lo que está haciendo esta joven muchacha es sufrir por hacer el bien de sus enemigos. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Naamán es de otra raza, es de otro estatus social, de otra clase económica, tiene otras ideas políticas, otros dioses, pero nada de eso es importante. Lo importante es que Naamán tiene una necesidad de ser sanado. Eso es lo que realmente importa. No des lugar al miedo en el lugar en el que te ha puesto Dios. No des lugar al miedo, porque el miedo nos lleva al juicio, al prejuicio, a enjuiciar a los demás. Eso no nos toca a nosotros. Tú estás en tu lugar con la obligación de exponer el mensaje de Dios. No de imponer el mensaje de Dios, pero sí tenemos la obligación de exponer el consejo de Dios cuando tengamos ocasión. ¿Recuerdas las palabras de Pedro en su primera epístola a la iglesia? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dichosos si sufren por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razones de su esperanza, la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Honren en su corazón a Cristo como Señor, porque no se puede dar razones de nuestra esperanza en medio de estas situaciones complejas, en medio de esta sociedad compleja que nos ha tocado vivir. No se puede dar razones de nuestra esperanza si realmente no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si realmente no queremos honrar a Cristo, es imposible que lo hagamos. Para testificar de corazón de tu fe, tienes que estar teniendo una relación real con Dios. Para testificar de tu fe, tienes que tener una relación real con Dios. Hermanos, si ves que no tienes esto, si ves que no tienes pasión por las almas, si ves que te falta fervor por la obra de Dios, pídesela a Dios. Pídele a Dios cada día que te dote, que te capacite. Empieza a trabajar en ello hoy mismo. Empieza a trabajar, cómo compartir tu fe, cómo hacerlo. Imagina las conversaciones que podrías tener, escríbelas, que Dios te guíe en ese proceso. Esto es importante porque es un mandato de nuestro Señor. Volvemos al texto, en el versículo 4, entra Naamán a la casa de su señor, del rey Ben-Hadad II, y le relata diciendo, así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel, a Joram. Sigue el texto, salió pues Naamán llevando consigo, en la otra traducción decía la cantidad, pero bueno, 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también las cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Es decir, el mismo Naamán se presenta allí, en el palacio del rey, con las cartas. El rey de Israel se encuentra allí con esa situación, ese percal, ese compromiso de te mando aquí a este leproso, haz lo posible, pero tienes que curarle. Entonces, la situación del rey de Israel es bastante compleja. Y aquí me gustaría abrir el segundo bloque, el segundo acto del que hablábamos. Si veíamos que la muchacha ha sido capaz de testificar de su fe, del versículo 6 al 9, vamos a encontrar que nuestra fe como creyentes va a ser puesta a prueba. Y la fe del rey de Israel ha sido puesta a prueba y el rey de Israel ha fallado. Fijaos cómo encuentra la desesperanza, se rasga las vestiduras. ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con un leproso? Y fijaos que donde la joven muchacha vio una oportunidad de llevar a un hombre enfermo y necesitado ante Dios,
el mismo rey de Israel, por su falta de fe, solo ve un peligro. Cree que están agrediendo contra él. De nuevo, el miedo no es un buen camino para testificar de nuestra fe. El rey, fuera de sí, rompe sus vestiduras. ¿Por qué me mandan a mí este? ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Esta pregunta de Joram no la entendamos como una especie de reconocimiento del poder de Dios, porque no es así. Esta pregunta de Joram es una pregunta tramposa, es una falta de madurez espiritual, es una pregunta infantil. Es la misma pregunta que Caín le hizo a Dios después de matar a Abel. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de este hombre? Que se ocupe Dios. ¿Qué puedo hacer yo? Que se ocupe Dios. Aquí tenemos que hacer una meditación importante como iglesia. Pues la obra de evangelizar no la hacen individuos solitarios que hacen todo el trabajo y un buen día ves aquí a una persona sentada que ya es creyente. Esa no es la obra de Dios. Nos necesitamos unos a otros. La muchacha que está en casa de Naamán envía a Naamán al pueblo de Dios esperando que el pueblo de Dios sepa responder, esperando que el pueblo de Dios sepa acoger y guiar a este enfermo. ¿Está el pueblo de Dios preparado para recibir necesitados? ¿Está nuestra iglesia dispuesta para recibir a cualquier tipo de persona con cualquier tipo de necesidad? Es muy triste que a lo largo de estos años que he tenido oportunidad de hablar con personas, como sabéis, que han estado experimentando espiritualidades esotéricas, han estado en el mundo de la santería, de la ouija, del tarot. Todas estas personas, cuando han querido salir de ahí, cuando han necesitado ayuda y han ido a iglesias evangélicas, en muchas les han dicho, no podemos ayudarte. Estás leproso espiritualmente. ¿Qué podemos hacer nosotros? No tenemos el medio de ayudarte. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos cómo responder a esto a este problema que traes. Y esas personas han tenido que ir buscando iglesias donde pudieran ayudarles. Nos necesitamos. Yo puedo ser muy bueno hablando de Dios a mis compañeros de trabajo. Puedo ser muy bueno persuadiendo a las personas. Puedo traer aquí a una reunión a una persona, un jueves, a una reunión de jóvenes, pero necesito de otras personas. Necesito personas que tengan el don de ser anfitriones, tengan el don de recibir, tengan la sensibilidad para acoger. Necesito personas que tengan el don de enseñanza, de predicar el Evangelio, los dones musicales. Necesito todas esas personas para que seamos capaces de mostrar al mundo la imagen de Cristo al completo. Orabais antes por los miembros. Nos dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versos 12 y 13. Aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, aunque son muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y continúa en el versículo 21 y 22. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El rey de Israel no estaba preparado como anfitrión, como pueblo de Dios, para recibir a enfermos, para continuar la obra. Sin embargo, la contraparte a la falta de fe del rey es Eliseo, que es ejemplo para nosotros. Dice el versículo 8 del texto que estamos tratando: cuando Eliseo, el varón de Dios, oye que el rey de Israel ha rasgado sus vestidos, envía a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Qué bochorno es este? ¿Pero qué está pasando allí? Venga ahora a mí y sabrá Naamán que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Vamos a concluir el mensaje de hoy con el último bloque, el último acto, que va del verso 10 al 16, que es el resultado de la fe. Leo en el verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero
a Naamán, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Lo primero que nos debe de llamar la atención es la forma en que Eliseo va a interceder por la vida de Naamán. Ni siquiera sale de la puerta de casa. No nos debe confundir esto. Esto no es una actitud de orgullo, de vanagloria de Eliseo. Esto no es: este hombre ni merece salir a la puerta. Es todo lo contrario. Eliseo está actuando con una humildad ejemplar. Eliseo podría haber dicho: viene Naamán a la puerta de mi casa, un hombre famoso sobre famoso, es conocido en todos lugares. Ahora es mi momento, este es mi momento. Ahora van a saber quién es el profeta Eliseo, van a saber de lo que soy capaz. Me tenían ahí en una esquina, pero ahora voy a demostrar de qué soy capaz y me van a conocer todos. En lugar de eso, Eliseo está por el camino de la humildad, de la sencillez. El mismo Señor reprendió varias veces a los fariseos esa actitud contraria que vemos en Eliseo. Esa actitud que buscaba ser, que fueran vistos, que fueran alabados, que fueran reconocidos. Si me acompañáis a Mateo capítulo 6, los versos 1, 2, 5 y 7, Mateo 6, versos 1, 2, 5 y 7, voy a leerlos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tuvieron su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Este mensaje es para ti y para mí. La verdad es que a los cristianos nos gustan mucho las florituras a veces. Cuando se trata de interceder por los demás, a veces nos gusta enrollarnos mucho. Decimos a Dios sea la gloria, pero nos molesta mucho cuando no nos llevamos un poquito de esa gloria. Eliseo es capaz, delante del hombre más importante del momento, de ser humilde. Delante de una oportunidad que podría haber hecho allí una performance, un milagro increíble, haber puesto las manos, haber salido con sus mejores ropas, haber levantado allí del asiento a todos, que lo hubieran aplaudido. En lugar de eso dice: ni siquiera hace falta que yo esté. Ve, lávate 7 veces y Dios te va a sanar. Lo segundo que nos llama la atención es lo que espera Eliseo, que es lo que esperan muchos hoy que no conocen a Dios. Es una manifestación sobrenatural, increíble, que no deje lugar a dudas de que el Dios de Israel le ha sanado. Eso es lo que está aspirando Eliseo, y es lo que muchos esperan hoy en día. Eliseo espera un ritual tremendo que le sane, que indique que el Dios de Israel va a sanarle por ser hombre importante. Tiene que hacer él algo importante allí. Y frecuentemente es muy curioso que las personas que escogen el camino de espiritualidades esotéricas lo hacen porque quieren obtener esas sensaciones bizarras que ericen su piel, que sin lugar a dudas de esas manifestaciones sobrenaturales puedan decir: existe, esto es real. Esas personas buscan en el tarot, en la ouija, en espiritualidades oscuras, que se les erice la piel, que sin lugar a dudas vean ese mundo espiritual. Pero esto no restaura. Esto no hace nada más que erizarnos la piel.
Naamán describe a la perfección lo que Eliseo debía hacer, porque Naamán lo conoce muy bien. En Siria practican hechicería, practican esoterismo. Él ya ha visto a otros hechiceros haciendo estas cosas, levantándose, imponiendo las manos, diciendo largas oraciones, ungüentos, allí sanando. Él ya sabe de esas cosas y espera eso mismo. Pero nuestro Dios tiene un tacto mucho más delicado y profundo con nuestro corazón. ¿No nos quiere Dios transformar de fuera hacia adentro? ¿No quiere una transformación superficial de piel hacia tripas? Sino que Él espera transformarnos desde las entrañas. Y lo que le está pidiendo Dios a Eliseo es mucho más profundo de lo que nos pueda parecer en un principio. Porque Naamán, además de lepra en la piel, tiene una enfermedad mucho más peligrosa, y es que tiene lepra en el corazón. Naamán es un hombre orgulloso. En varias partes del texto podemos identificar su narcisismo, su amor por él mismo. Llega allí con todos los carros, con todos los caballos, con todo su poderío económico, militar, quiere que le reciban, que le pongan alfombra, que hagan allí cosas increíbles por él. Él no puede hacer algo sencillo porque es un hombre importante que tiene que hacer algo importante. Él es un hombre muy grande. Me gusta mucho el comentario que hace C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo acerca del orgullo, del pecado del orgullo. C.S. Lewis escribe: según los padres de la Iglesia, el pecado supremo es el orgullo. La lujuria, la ira, la avaricia, la embriaguez y todo lo demás son simples pecados de segunda categoría en comparación con el orgullo. Fue a través del orgullo que el diablo, que Satanás, dejó de ser un ángel precioso a convertirse en un diablo. Fue por el orgullo. El orgullo es el estado mental completamente opuesto a Dios. Naamán tiene un orgullo enorme. De hecho, nos dice el texto que ya se marchaba, ya se iba de allí, ya se iba de vuelta para Siria. Pero son sus siervos, sus consejeros, buenos consejeros, los que le dicen: recapacita. En el verso 3 se le acercan y le dicen: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo hubieras hecho, cuanto más si solo te está pidiendo que pruebes a bañarte. Pero Naamán sabe que esto es muy difícil para él, porque esto que parece muy sencillo es algo muy difícil que va a hacer que se trague su orgullo. Y pensemos en la condición de Naamán, es un leproso. Ahora tiene que quitarse sus ropas, tiene que desnudarse delante de los ojos de todo, tiene que mostrar sus heridas, sus llagas, sus vergüenzas, tiene que zambullirse 7 veces en el río y durante 7 veces, despojado de todo, de sus ropas, de su poderío militar, de su dinero, de su influencia, durante 7 veces va a tener que bañarse delante de todos. Un poquito del orgullo de Naamán se quedó bajo las aguas cada vez que entraba y salía. Para Dios, las cosas que parecen más insignificantes, más pequeñas, son las cosas más grandes. Y lo sabemos, pero a veces nos cuesta reconocerlo. Ahora mismo hay muchos enfermos en la iglesia. Hay varios hermanos que están enfermos. Si Dios nos pidiese en un sueño que fuésemos a su casa, le impusiésemos las manos, que iba a sanar, que íbamos a ver un milagro, ¿no lo haríamos? ¿No haríamos esta cosa tan difícil? ¿Por qué si Dios nos pide que visitemos a los enfermos, que visitemos a aquellos que están necesitados, no lo hacemos? ¿Cuántos esta semana hemos visitado a los enfermos o les hemos llamado? ¿Cuántos abrimos nuestras casas a aquellas familias que sabemos que no están bien económicamente? ¿Cuántos estamos dispuestos a poner nuestro coche para aquellos hermanos que no tienen coche? Son cosas muy sencillas, pero lo sé, son muy difíciles, porque nos exponen, porque nos dejan al desnudo, porque implican que bajemos de nuestro pedestal de autosuficiencia e individualismo. Son cosas muy sencillas que a Dios le agradan. Podemos empezar a hacerlas. Entonces, en el versículo 14, como decíamos, Naamán está dispuesto a descender al Jordán, zambullirse 7 veces, y conforme a la palabra de Eliseo, su carne se volvió como ¿qué?
como Naar, como un pequeño joven. La misma palabra que usaba el texto para describir a su criada, la usa aquí. Ahora Naamán, el hombre grande, el hombre poderoso, se ha vuelto un joven pequeño, humilde, como la criada israelita. Y de forma muy gráfica podemos ver por fuera lo que ha ocurrido en el interior de Eliseo, y es que su corazón ha sido restaurado. Es imposible no recordar las palabras del Señor a sus discípulos en Mateo capítulo 18, versos 2, 3 y 4. Estaban los discípulos discutiendo: ¿quién será el más grande en el reino de Dios, Señor? Dínoslo, ¿quién será el más grande? Y Jesús les dice, llamando a un muchacho, lo pone entre los discípulos y les dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como Naar, como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué le dice el Señor al maestro judío Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo llega el hijo pródigo a la casa de su padre? En la parábola del hijo pródigo de Lucas 15. ¿Cómo llega al abrazo del padre? Llega sin nada, despojado de todo, medio desnudo. Como Naamán se bañaba en el río Jordán, como un niño que acaba de nacer. Si hoy aquí hay alguien que cree que no ha conocido a Dios, si hoy aquí hay alguien que ve que necesita el amor de Dios, la restauración de Dios es posible. Despójate de tu orgullo, deja de ser un mero espectador en un teatro y toma tu parte. Abraza al Padre, abraza al amado, ponte desnudo delante de Él. Naamán como decíamos, nace de nuevo. Por fuera se ve lo mismo que ha ocurrido por dentro, ha sido restaurado. Su corazón ha sido restaurado y vemos que en el versículo 15 instantáneamente se produce en Naamán un agradecimiento. Quiere agradecer a Eliseo todo lo que acaba de ocurrir, como le pasó a Zaqueo, ¿recordáis? Que quiso devolverle por 4 el dinero que había robado a las personas. De nuevo Naamán quiere agradecer de forma económica a Eliseo todo lo que ha hecho. En el versículo 15 vuelve Naamán a Eliseo. Él y toda su compañía se pone delante de él y dice: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba a que la aceptara, pero Eliseo no quiso. De nuevo Eliseo es brillante. Es brillante porque no quiere aceptar nada para que Naamán sepa que la gracia de Dios es gratuita. Es gracia de Dios, él no ha tenido nada que ver. Me gustaba mucho el comentario del teólogo Warren Wiersbe, que comentaba acerca de este versículo. Eliseo, al rechazar el regalo de Dios, elimina cualquier posibilidad de que Naamán piense que debe su sanidad al profeta y no al Señor. Y esto debe ser así. Si hay personas en nuestro entorno que no conocen a Dios, que estamos tratando con ellas, todas nuestras acciones deben apuntar a Cristo, porque Cristo es el único que puede dar agua todavía a los que están sedientos. Como dice Pablo en Colosenses, capítulo 1, versos 13-14, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En el versículo 20 continúa: por medio de Cristo, Dios ha reconciliado consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si podemos invitar a otros a la sanación, si podemos invitar a otros a que se desnuden delante de Dios para encontrar restauración, es porque nuestro Señor fue capaz de despojarse de todo en la cruz.
Concluyendo, si realmente estás teniendo una relación con Dios, vas a tener muchas oportunidades de testificar de tu fe va a ser puesta a prueba, y si perseveras en tu fe, verás con tus ojos la obra de Dios, verás el resultado de la fe. Vivimos tiempos confusos, experimentamos muchas veces hostilidad, pero hay muchas personas sedientas a nuestro alrededor. Seamos sensibles a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, como lo es la muchacha, la criada, que está atenta a qué está pasando a su alrededor, a la necesidad que tienen otros. Estemos atentos a nuestro alrededor. Seamos humildes y valientes, como el profeta Eliseo, que no dudó que Dios iba por delante en esta lucha espiritual, que no dudó que Dios era capaz de restaurar la vida de incluso Naamán, de cualquier persona. Como diría Pablo a los Corintios, este es el momento propicio de Dios. Hoy, es el tiempo de salvación. Aún hay tiempo para la salvación. Seamos voceros en nuestros entornos, aquellos que están necesitados, seamos voceros de esa salvación de Dios. Y me gustaría concluir orando. Padre, nuestra vida está grabada en las palmas de tus manos. Ayúdanos a deshacernos de todo temor. Ayúdanos a despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia, a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos a fijar la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén.